Buenas noches. Con frecuencia, cuando se produce algún hecho muy relevante, es cuando tomamos conciencia de las necesidades que padecen las personas más vulnerables. Nos implicamos en su ayuda y reflexionamos sobre si nos puede ocurrir a nosotros. Sucede, por ejemplo, en Navidad, que es cuando se incrementan las ayudas a entidades sociales. Y esta semana ha pasado en 2 ocasiones al menos. Con los ancianos, porque se ha presentado un estudio que pone al descubierto que en la región de Murcia se necesitarán los próximos años 10.000 plazas para mayores y que las concertadas están infrafinanciadas. Vamos a hablar de ello hoy con 2 de los autores de ese estudio. Y también por los terremotos de Turquía y Siria, por los que ya han muerto más de 35.000 personas. Y hoy también vamos a tener en nuestro programa a 2 expertos en estas catástrofes, la de Haití, la de Lorca y la de Turquía, que las han vivido muy en primera persona. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos al programa y vamos a hablar durante estos primeros minutos sobre la situación de las residencias de ancianos de nuestra región, de España seguramente también en general, porque puede ser extrapolable los datos de ese estudio que se ha elaborado, pero especialmente en la región de Murcia. Una residencia de ancianos que durante la época de la pandemia saltaron una serie de datos o de informaciones muy preocupantes, pero que una vez ya ha pasado esa situación, ¿qué está ocurriendo y hacia dónde deberíamos dirigir los pasos? Porque además es evidente que a la vuelta de poquitos años va a ser mucho mayor la población anciana o mayor que va a necesitar determinados cuidados, dentro de residencias o fuera de ellas, en sus casas. Lo vamos a hablar con Paloma Echevarría, que es la decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica de Murcia. Paloma, bienvenida, buenas noches. Gracias. Gracias por estar aquí. Y también con Carmelo Gómez, que es el director de la Cátedra de Humanización y Cuidado a los Mayores de la Universidad Católica. Los 2, Carmelo, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Antonio. Los 2 han formado parte de un grupo de investigación que, junto con otras personas, también investigadores de la Universidad de Murcia, ha hecho un trabajo, una recogida de datos y ha puesto encima de la mesa las necesidades que tienen nuestros mayores y que van a tener, o vamos a tener, los mayores a la vuelta de poquitos años. Carmelo, ¿por qué ahora este informe es oportuno? ¿Se podía haber hecho hace tiempo? O viene muy bien en estos momentos. Yo creo que todo un poco. O sea, viene muy bien en estos momentos porque siempre viene bien hablar de residencias, ya que es un sector bastante poco tratado a nivel público. Y lo poco que se ha tratado a nivel público ha sido con una imagen bastante negativa. La imagen que tienen las personas de la residencia, la sociedad en general, son esas imágenes de coches funerarios sacando cadáveres de unas residencias en concreto, y esa no es la imagen de lo que realmente pasa en las residencias y en centro de día. Creo que el informe, cuando el Consejo Económico y Social, no lo podemos olvidar, lo encarga, lo hace porque cree que es el momento más adecuado, ahora que ya la pandemia empieza a remitir y que ha considerado pertinente no soltar, ahora que está ese tema candente, de la mano eso. Bien, este es el libro, este es el documento que se titula Modelo de atención en residencias y centros de día de personas mayores de la región de Murcia, una propuesta sociosanitaria. Y yo te quería preguntar por esto, Paloma, ¿las residencias deberían ser un lugar de atención social, de atención sanitaria, las 2 cosas? ¿Vamos a otro modelo distinto en función de las necesidades de las personas mayores? Primero de todo hay que decir que no solamente el informe va sobre las residencias, son centros de día y todos los recursos que se ponen a disposición, atención domiciliaria, teleasistencia. Realmente no vamos hacia una de las conclusiones, aunque hablaremos después de las conclusiones, es que no hay un único modelo, hay distintos modelos. De lo que se trata es de abrir el abanico, porque las posibilidades son múltiples. Hay, por un lado, ancianos que deben permanecer en sus domicilios con ciertas ayudas, cuantas más mejor, y cuanto más tiempo estén en su domicilio mejor. Hay centros de día que son en algunos aspectos unos grandes desconocidos
y así nos lo han hecho ver los entrevistados. Y luego están las residencias, pero es todo un cúmulo de recursos que hay que profundizar realmente en qué es lo que queremos. Hay distintos modelos en Europa, se han profundizado también en distintos modelos en Europa, en el cambio de paradigma, entendiendo como cambio de creencias en cuanto a lo que es una residencia, en cuanto a lo que es un centro de día. En fin, yo creo que el informe lo que aborda es desde muchos aspectos y dándole voz, que es lo más interesante, dándole voz a los agentes. Las entrevistas y las conclusiones que hemos sacado y las recomendaciones no son nuestras realmente, son después de haber escuchado horas y horas y transcrito todas las entrevistas que hemos hecho a directores de residencias, de centros de día, familiares, asociaciones, trabajadores, realmente muchos expertos en ese tema. Así que yo creo que esa es la riqueza, ¿no? El que hay que abordar en un momento especialmente preocupante, aunque ya el problema ya estaba, pero bueno, es cierto que con la pandemia ha salido más a la luz, pero con ese envejecimiento que tú comentabas, es que la reflexión tiene que ser muy profunda. En ese sentido que apuntaba Paloma, ¿quién ha elaborado el estudio y a dónde se han dirigido? ¿Quiénes son las personas a las que se les ha solicitado información? El estudio en concreto, como se ha dicho al principio, se elabora a través de una iniciativa del Consejo Económico, por una propuesta que se le hace de investigación, y habían de diferentes expertos y entidades, ¿no? Como bien has dicho al principio, de la Universidad de Murcia y de la Universidad Católica. Un trabajo importante se ha hecho de recogida de datos, por supuesto, a nivel bibliográfico, pero también de trabajo de campo. Hay que señalar que este trabajo es, sobre todo, el trabajo de campo ha sido cualitativo. Una metodología que todos sabemos que es muy compleja, porque consiste en categorizar bien qué temas queremos tratar, hay que buscar a los expertos concretos que sabemos que pueden hablarnos. Cuando hablas con ellos te abren nuevas vías de discusión o de trabajo. Un trabajo, Antonio, de un año y medio. Estamos viendo ahí precisamente el momento de la presentación. De grupos donde, claro, era muy importante. Nos encontramos a nivel nacional con residencias grandes, muy grandes, y grupos muy grandes que nos decían de la realidad nacional. Claro, Murcia no está aislada, Murcia tiende a conocer hacer lo que hace en otros sitios. Nos hemos encontrado con personas de centro de día que también son los grandes desconocidos, asociaciones muy diversas que realmente están bajo un mismo paraguas. Nos hemos encontrado con el mundo del trabajador y además nos ha sorprendido muy gratamente porque era una posición de colaboración continua, no de reivindicación sindical como estamos acostumbrados probablemente. Y el más enriquecedor es de los mayores. Los mayores nos han dado una información, claro, es el punto fundamental. O sea, si uno quiere hacer un servicio, tendrá que contar con los que van a vivir allí o pueden llevar allí a su familia. Para nosotros creo que ha sido enriquecedor, ¿no, Paloma? Yo creo que ha sido algo fundamental. Vamos a hablar precisamente de las conclusiones, de la fotografía de la residencia de ancianos. ¿Cuáles son los recursos que hay y se atienden todas las necesidades? Vamos a poner encima de la mesa cosas concretas. Enlazando con una pregunta que has hecho tú antes respecto al adjetivo sociosanitario, sí. La propuesta sociosanitaria, se ha debatido efectivamente este término, porque por un lado hemos considerado siempre lo sociosanitario como eso, un complemento, que las residencias realmente son unas casas grandes, pero que requieren también de unos servicios sanitarios, y en ese sentido se hablaba de sociosanitario. Pero realmente quizás ahora hay muchos a los que no les gusta ese concepto porque las residencias no tienen que ser hospitales pequeños. Tú quieres vivir en tu casa, no quieres vivir en una habitación de hospital. Entonces ese concepto de casa, pero con los servicios sanitarios que te aportarían si vivieses en tu casa en la calle de al lado a la residencia. Entonces se da esa paradoja, que tú vives en tu casa y tienes acceso a todo y vives en una residencia al lado y parece como que estás ahí un poco semiabandonado. Entonces, todo esto es
es para reflexionar. Hay muchas cosas que se pueden hacer y ese concepto de sociosanitario, ya digo que ha sido como muy debatido porque por un lado no se quiere, pero por otro es imprescindible. Y bueno, aunque no gusta, a mí particularmente me sigue gustando. De hecho, yo soy directora de un máster de investigación en ciencias sociosanitarias, en lo que hacemos precisamente es esto, darle un enfoque social a lo sanitario, porque si tú miras solo a través de un microscopio, te quedas muy corto como profesional. Precisamente, cuando se lleva a una persona a la residencia de ancianos, a un centro de mayores, ¿cuál es el motivo por qué se le lleva y cuáles son las necesidades que tiene en estos momentos? Actualmente. Sí. Tenemos un gran problema con eso. Y el gran problema que tenemos con eso es que todo va condicionado por la ley de dependencia. La ley de dependencia establece 3 grados. Y en un momento determinado se decide que en residencia, de forma prioritaria, al menos las plazas concertadas, van destinadas a personas en grado 3, que se entiende que es con poca autonomía o con un problema social importante. Grado 3 es un cajón desastre. Y se ha visto, después de un montón de años, desde el año 2006, que está implantada la ley de dependencia, con las carencias que tiene, a pesar de la bondad cuando se promovió, el usuario que llega puede ser radicalmente o social puro, emergencias sociales, por soledad, problemas de exclusión social, etcétera, etcétera, o llegar en camilla con sonda nasogástrica o una sonda vesical, una demencia muy importante. Claro, el perfil al final del ingreso va condicionado por ahí. La familia, por aquello del estigma de la familia, se ha visto que no es cierto. O sea, eso de que tienes a tu madre en una residencia, qué mal hijo habrá sido, no es cierto. Vivimos en una sociedad, desgraciadamente, donde el trabajo, las preocupaciones nos impiden cuidar de nuestros mayores, no nos olvidemos. A un grupo muy concreto de personas en la calle no nos dejan cuidar de nuestros mayores, porque tenemos que seguir trabajando, porque tenemos que seguir pagando nuestras deudas. Entonces, mi experiencia, al menos en estos 20 y pico años de trabajar allí, es que la familia lo pasa mal. Por lo tanto, cuando tiene que ingresar a alguien a residencia, lo hace porque no puede, lo hace porque no tiene conocimiento del problema que tiene su madre o su padre, o bien, que es un punto importante del estudio, porque no ha encontrado el apoyo suficiente en el entorno comunitario, ya sea sanitario o ya sea social. Y eso creo que es una cuestión que define el perfil de los mayores que están allí. El perfil del mayor es un perfil, hoy por hoy, por lo menos las plazas concertadas, la mayor parte de ellas muy asistidas. Cuando decimos asistidas, en enfermería hablamos de una gran discapacidad funcional, una gran dependencia funcional, ayuda para comer, para vestirse, con grandes problemas cognitivos. Claro, en ese entorno los cuidados lógicamente son de tipo sanitario. Cada vez es más necesaria la presencia de enfermería. Por cierto, insisto, hay que meter a enfermería geriátrica antes o después en este entorno. Los perfiles de asistencia de gerocultora cada vez son más especializados, pero claro, hay un grupo de personas allí que no son sanitarias para nada. Y esas personas son las grandes perjudicadas porque están condicionadas por las formas que tenemos de cuidar a nosotros. En cualquier caso, la atención sanitaria debería verterse dentro de esa residencia o por parte del centro de salud o del hospital del entorno. Yo, desde mi punto de vista, creo que al final tiene que ir a la Constitución. Es el derecho a la salud pública que tenemos todos. Lo que no se puede entender, insisto, no se entiende. Es cierto que hay una coyuntura muy compleja, sobre todo a nivel asistencial, que vamos a hablar, pero los mayores no tienen culpa. Es decir, un mayor de una residencia, salvo excepciones muy concretas, que formen de cierto tipo de compañía de seguros muy determinados, que son una excepción muy pequeñita, el resto son ciudadanos españoles que tienen derecho a una sanidad pública. Cualquier murciano tiene un 30 en su cartilla sanitaria. Lo que sí no hemos dado y se ha constatado, lo dicen tanto todos los operadores, que todos los informantes a los que hemos entrevistado, es que cuando entra un mayor a la residencia, desde la atención pública, especialmente primaria, pero quiero insistir en esto porque no quiero que me malinterprete, porque no llegan, porque es que no llegan, porque si tienen muchos problemas hoy por hoy a la hora de prestar servicio, les da miedo, yo lo entiendo, una casa gigante con 100 personas grandes dependientes, cuando eso es lo que a veces ellos tienen para todo el mes, ¿no? Eso es lo que hace que hoy por hoy la asistencia sanitaria en residencia se lleve de una forma casi opcional por parte de la gente que tiene que gestionar un recurso social. Sí, pero en estos momentos, hablaba Carmelo de los perfiles profesionales. En estos momentos, ¿cuáles son, pero sobre todo cuáles deberían ser, y más todavía a la vuelta de unos poquitos años? ¿Quiénes a la hora, pues, formadora, docente, qué perfiles profesionales, qué especialidades son las que son evidentes que deben incorporarse o deben estar ya o incorporarse al mercado de trabajo para atender las necesidades?
Ahí ahora mismo están establecidas las figuras de el enfermero, el gerocultor, que es un auxiliar de enfermería, el fisioterapeuta, que también trabaja. El médico, no hay un médico fijo, hay un médico que va un rato dependiendo de la residencia. Entonces, sí que es cierto que está un poco... hay que clarificar mejor, porque hacen falta muchos cuidados, sobre todo porque se han convertido efectivamente, como hay pocas plazas y por lo que ha explicado Carmelo, van grandes dependientes, realmente las necesidades son muchas. Pero es muy difícil encontrar profesionales que se quieran quedar allí. Y yo te lo digo como eso, desde una facultad de enfermería, los alumnos lo que quieren es, cuando terminan, si pasan por una residencia es porque no les queda otra, pero lo que están es deseando dar el salto a lo público. Y aquí me gustaría meter una cuña en cuanto a lo que se comenta y siempre se dice que hacen falta muchos recursos. Sí, hacen falta muchos recursos, pero ojo, también hay ideas y hay cosas que se pueden hacer que a lo mejor no necesitan tantos recursos, es más una cuestión de voluntad y de imaginación. Por ejemplo, y en relación a los profesionales, ¿cómo es posible que compute para bolsa de empleo la mitad si estás trabajando en una residencia que si estás en un hospital público? Pues no se entiende, claro, eso no es atractivo para que los profesionales se queden. Y por supuesto las ratios, es decir, que es que llevan una cantidad de pacientes, pero que hay una serie de cosas que también se podrían hacer para fidelizar o para potenciar que les guste. Nosotros tenemos alumnos que les gustan los ancianos, es que realmente les gustan, pero no les apoyan lo suficiente como para que realmente puedan desarrollarse. La especialidad de enfermería geriátrica debe potenciarse, porque ahora mismo es una especialidad que existe pero no existe, porque se forman pero luego no se generan plazas específicas para estos especialistas, con lo cual, bueno, es como si tienes matronas pero no tienes plazas para matronas. Pues sí, ¿para qué tienes las matronas? Pues en este caso es que no hay vacantes o puestos de trabajo específicos, de tal manera que tampoco eso ayuda a fidelizar, porque una especialista en geriatría lo que quiere es trabajar con ancianos, pero no se fideliza. Paloma, a la vuelta ya está entrando en el sistema de pensiones y hay un problema económico cada vez más importante, es creciente, toda la generación del baby boom, y a la vuelta de 20 años, pues todas esas personas ya serán pensionistas y estarán o solas, no sé si residencias, pero seguramente con unas necesidades sanitarias tal vez o de salud que no tienen por qué ser graves, no tienen por qué ser importantes, porque seguramente pues, las generaciones se han ido cuidando mejor. Ahí habrá también que dar determinadas asistencias, no sé si en esos centros o en los domicilios, de manera individualizada. En todas partes, es lo que he comentado, el informe lo que genera es un abanico de posibilidades y de distintos modelos. Lo que también se ha visto en el informe, y es lo que se detecta cuando los escuchas, es que hay que cambiar la forma de ver, hay que cambiar el paradigma de cubrir unas necesidades simplemente a cubrir unas propuestas o preferencias de las personas. Es decir, el café para todos, tú no lo quieres y yo tampoco. Cada uno tenemos nuestras cosas, por eso se tiende a personalizar, por ejemplo, las habitaciones, que tú puedas tener tus cositas y no simplemente una habitación plana exactamente igual para todos, que tengas cierta libertad para ciertas cosas, para movimiento, Entonces, ese cambio, se habla mucho del modelo centrado en la persona y de la humanización, pero no hemos llegado a interiorizar realmente lo que eso supone. Ayer nos decía Josep Martí en una de las conferencias, que fue realmente muy interesante, en la que nos habló de distintos modelos en otros países, como en algunos sitios es el propio paciente el que tiene las pastillas y su medicación dentro de su habitación. Eso aquí está absolutamente penalizado, vamos. Dos datos, Carmelo, que me han llamado la atención. A la vuelta de poquitos años se van a necesitar en la región de Murcia 10.000 plazas para personas mayores. Y otra, que los mayores son los mismos, pero si se les manda a una plaza pública se cuenta con unos recursos, y si se manda a una plaza que es concertada, los recursos que cuentan para su atención son menores. ¿Esas dos cosas son así?
Sí, con sus matizaciones, como Sí. es lógico. El primer punto, 10.000 plazas. Sí, porque se ha tenido en cuenta en ese número el aumento demográfico de personas mayores en la región de Murcia, uno, y segundo, no solamente el aumento demográfico y la esperanza de vida, sino también la discapacidad asociada a la esperanza de vida. Claro, cuando nos dicen, vamos a vivir de aquí a 10 años, se va a vivir, la esperanza de vida es de 90 años, sí, pero de ahí hay que descontar siempre aquellos años últimos que van a ser con gran dependencia. Claro, a mayor edad, conforme llegues a mayor edad, probablemente no, casi seguro, y se ha demostrado en las series longitudinales hasta este momento, mayor discapacidad y mayor dependencia se va a padecer. Por lo tanto, hay un número creciente de personas que con el actual modelo, que es lo que ahí realmente no se termina de decir porque no cabe todo en una página, con el actual modelo de residencia, si no se cambia ese modelo, harían falta unas 10.000 plazas, cosa que sabemos que es inviable, porque tampoco 10.000 personas desean vivir en una residencia dentro de 5 o 10 años, pero si no se cambia el modelo es a lo que estamos abocados, con lo cual de una manera u otra hay una complicación creciente. Y lo segundo que me decía... Las concertadas. La plaza es concertada. Hablamos de costes de plaza. Sí. Y esto tiene mucho que ver según los entrevistados, insisto. Aquí no ha habido nada de tipo de... ¿cómo opinión personal. No ha habido personal, no por nada, porque si no, no seremos científicos. Está todo grabado y hay una parte importante del informe donde están todas las verbalizaciones de los entrevistados. Lo que hablan claramente ahí es que se sabe, todo el mundo lo sabe, la propia administración lo recuerda, de que determinados centros de la comunidad autónoma públicos, si es que yo lo entiendo, si no puede ser de otra manera, porque es un estatuto diferente, son tablas salariales diferentes, pues cuesta a la administración mucho más, en algunos casos hasta el triple de lo que paga actualmente por una plaza concertada, por el mismo servicio, Antonio. No estoy diciendo que es que uno va a 5 estrellas y el otro es un hostal, es que hoy por hoy, ante un mismo servicio, hay un coste generado por la propia administración para cubrir las mismas necesidades, que una de dos, o realmente ese coste es demasiado, es un problema de administración de recursos, De gestión, sí. o realmente se está pagando poco por el servicio que se tiene que dar. O las dos cosas. O las dos cosas al mismo tiempo, por lo tanto yo creo que al final llega un punto intermedio. Es cierto que nos decían, y lo entendemos todos, que yo no tengo por qué entenderlo porque, insisto, yo no soy quien tiene una plaza de residencia. Es una comunidad, Murcia, de las más infrafinanciadas de toda España. Tenemos problemas de financiación, lo sabemos, que sabemos que se hace un esfuerzo enorme por parte de la administración, pero no hay que dejar de recordar que política social es una mega consejería que todos sabemos que atiende a personas muy vulnerables. Sí, hoy por hoy es un ejemplo. Administración sanitaria. Sabemos que el SMS, el único organismo que puede tener no tiene un techo en cuanto a deuda y es para cubrir salud. ¿Por qué la otra parte de la atención a los mayores tiene tanto techo o tan bajo? Es una reflexión que se queda ahí, no es otra cosa. Cojo esa última palabra que dice Carmelo. Paloma, para terminar. Se hace el informe, está francamente bien que se haya tenido la iniciativa, francamente bien que se haya hecho el trabajo, pero claro, ahora es para algo, para que sea útil, para que alguien mueva ficha. Y ahí, ¿qué esperanza tenéis? Os gustaría, seguro. Hombre, nosotros como investigadores hemos hecho nuestro trabajo. La divulgación es muy importante y luego el seguir andando en... Claro, es que hay veces que solamente se diseñan 4 titulares, pero antes he puesto un ejemplo de cómo se puede incidir de una manera que no sea a lo mejor con tantos recursos o de, en fin, que dependa tanto de otras cosas de fuera. Y bueno, pues vamos a seguir nosotros con nuestra, en fin, nuestra insistencia. Carmelo es además especialmente insistente, se le conoce mucho en la comunidad, ¿verdad? Con todo lo que escribe y la verdad que hace una labor fantástica. Hay que continuar. Hombre, esto además va a dar lugar a artículos científicos. Sí. Ya tenemos uno y estamos preparando los siguientes. Divulgación y bueno, pues esperamos que realmente sirva. Es que ese es nuestro deseo. Bien, pues precisamente el hecho de abrir la ventana aquí también en el debate es para generar conciencia en la opinión pública de esas conclusiones del trabajo que habéis hecho, pero sobre todo de cuál es la realidad y cuáles son las necesidades.
Paloma, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por ese trabajo, Carmelo, exactamente igual. Y a ustedes les invito a que vean ahora unas imágenes y mientras aprovechamos para despedir a nuestros invitados e incorporar a quienes nos van a acompañar durante los próximos minutos. Les pido que vean estas imágenes, que algo han visto ustedes con toda probabilidad, pero que está francamente bien que en estos momentos las recordemos. Hablábamos de personas necesitadas, vulnerables, son las personas mayores, las de ahora y las del futuro, y también personas necesitadas como las que han sufrido esa devastación en Turquía, son 35.000 ya los muertos, y el compromiso y la labor espectacular de determinadas personas, de mucha gente, cada uno de una manera, y algunas de las personas que de manera activa han estado ahí, ahora van a estar aquí en este plató, a la vuelta de que veamos esas imágenes. Silencio, silencio. Caballero, ¿lo coges tú? Que si no, nos vamos a atascar y todo. ¡Sensibilidad arma! ¡Silencio! ¡Sensibilidad arma! Kaç kişisiniz? Confirmado 100%, hermano. 1, 2, 3. 3 personas. Perfecto. Vamos a empezar. Está a la izquierda, ¿vale? Ahora vamos a decidir zona de entrada, ¿vale? Lo más importante ahora es iniciarlo bien, la dirección, porque eso nos puede hacer rebajar horas de trabajo. Pasamos. Venga. Ahora damos la vuelta. Ahora giramos. Equipo médico arriba, así de arriba para que No problem. no grabes más aquí. Son imágenes que despiertan muchos sentimientos, muchas emociones. Desde dolor por la tragedia, evidentemente, alegría, aunque sea curioso, por ser capaces de rescatar a una persona que iba a morir a las pocas horas con toda probabilidad, miedo por tener que afrontar esa situación, muchas emociones y muchísimas más. Y si lo tenemos nosotros que estamos viendo las imágenes, imagínense ustedes Manuel Pardo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por recibirme. Que Manuel Pardo es una de las personas que estaba ahí y que consiguió rescatar con vida a esa persona. Manuel Pardo, que es vicedecano de la UCAN y enfermero del 061, y que ha hecho esa labor por la que ha sido reconocido y sigue siendo reconocido, y además una labor que darle difusión seguro que servirá debe servir para crear conciencia, para ser más solidario y para apuntarnos en la medida de lo posible. Y nos acompaña también Juan Roldán, que no estuvo ahí, pero conoce bien esas situaciones, ha estado muy implicado. Juan Roldán es el decano de la Escuela de Politécnica de la UCAN, responsable, por ejemplo, del grado de arquitectura. Y como arquitecto, además, ha estado en acciones en Haití, donde ha habido catástrofes parecidas. Estuvo trabajando muy implicado en Lorca y conoce bien pues, situaciones que ahí se producen. Manolo, cuando ves esto, en estos momentos, ¿qué te replanteas? ¿Qué piensas? Cuando vuelves a ver las imágenes. Bueno, cuando seguro que ahí no pensabas nada, había que sacar a esa persona y ya está. Pero después cuando uno las ve... Bueno, nosotros la parte emocional estamos viviendo ahora, aunque sí. A la gente le parezca raro. Hay como una fase durante la emergencia, la fase aguda, donde intentamos trabajar de una manera precisa, profesional y técnica, pero no tenemos mucho tiempo de pararnos a reflexionar de lo que está ocurriendo ni de las emociones que tenemos. En casi todos los días que hemos estado tienes una búsqueda obsesiva por intentar llegar a las personas vivas, y para eso estuvimos 48 horas sin dormir. Luego acabamos con este rescate haciendo 14 horas y dormimos 3 horas y continuamos. Con lo cual temperaturas, además, condiciones fatales.
Efectivamente, estábamos a menos 18 grados, ¿no? Entonces al final era malo para nosotros, pero es que era hasta malo para los equipos sanitarios que llevábamos. Había cosas que funcionan muy bien, plásticos que funcionan muy bien, pero hasta un simple sistema de suero, como forzaras un poquito, se quebraba, porque estaban congelados nuestros plásticos de los dispositivos. Y ahora ha sido cuando hemos podido empezar, ¿no?, a ver la parte emocional y a tener pues, nuestro impacto emocional. Siempre le digo a mis alumnos, ¿no?, que en todas las catástrofes hay dos viajes, ¿no?, el viaje de ida y luego hay un viaje de vuelta, que también hay que transitarlo y también hay que conocerlo. Y bueno, pues decimos, ¿no?, como decía un poquito la Madre Teresa de Calcuta y así, hemos puesto una gota en un océano de tristeza, porque los miles de personas, cuando vas allí y conoces a las familias, pues es horrible la catástrofe que ha ocurrido, pero por lo menos hemos puesto una gota de esperanza y de luz en esta chica, que tenía una oportunidad y después de 14 horas pues fuimos capaces como equipo de profesionales de dársela. Es muy difícil, Juan, saber cómo equilibrar el querer rescatar a alguien que está muriendo o que puede morir, pero sabiendo que esas condiciones son terribles incluso para los que pueden entrar a rescatarlas, porque tú las estás viendo y la verdad es que esas situaciones, lo estabas comentando mientras que veíamos las imágenes, que son también muy peligrosas. Es difícil, ¿no? Muy difícil. Son situaciones muy complicadas. Son muy complicadas porque la capacidad de respuesta que se tiene no siempre se obtiene la mejor opción cuanto se aplica el mayor raciocinio posible. En situaciones de no catástrofe o en situaciones habituales, estamos acostumbrados en el mundo nuestro de la tecnología a regirnos por reglas donde la razón, donde la técnica máxima seguridad, técnica y demás. Pero este tipo de actuaciones son muy distintas, e incluso la legislación fuera de catástrofe nos invade la mente y solemos trabajar para cumplir normativas. En estas situaciones, en la que estaba Manuel, la que hemos visto antes en la imagen, la capacidad de actuación por iniciativa propia, por trabajo en equipo, por confianza, con mucho riesgo, es lo que permite lo que hemos visto. Si se aplicaran tajantemente situaciones racionales, teóricamente sería viable. Prácticamente, hablaba yo antes con Manuel, no sería viable. Y por eso la iniciativa de gente que tiene esa capacidad de acción en situaciones extremas, quizás sea necesario que sea gente adiestrada. La improvisación, este tipo de cosas, no es muy recomendable. Mira, estamos viendo unas imágenes, Juan, que nos lo puede describir también Manolo, porque hay edificios absolutamente derrumbados y luego hay otros atrás que parece que están intactos. Ahí vamos a ver, las imágenes son terribles. Tú has dicho parece. Sí. Es que el parece luego no es muy habitual que en estas situaciones parezca que, por las edificaciones cuando están sometidas a una acción sísmica, la acción les azota. Unas las destruye, otras las merma y otras aparentemente parece que ha pasado desapercibida, pero no es así. Todas han sufrido ese tipo de acción. La respuesta de cada una de ellas depende de su vulnerabilidad. La vulnerabilidad depende de muchas cosas, ya no solamente, obviamente, de la construcción que se ha hecho en la edificación, pero hay otras muchas cosas que ayudan a que una edificación sea vulnerable o no. Y algunas de las que se caen es porque las que están al lado han ayudado a empujarle para que también se caiga. La verdad es que catástrofes se pueden producir en cualquier lugar del mundo. Tú has estado en bastantes lugares y Juan también. Digo, catástrofes naturales, pueden ser de riadas, de tsunami, por terremotos. En cualquier lugar del mundo se pueden producir, pero evidentemente en lugares más vulnerables, con menos recursos, de mayor pobreza, donde más se sufren esas consecuencias, ¿no, Manolo? Bueno, yo creo que ahí hay dos partes, ¿no? A lo mejor uniendo a la parte que decía Juan, a veces hay asentamientos de vivienda en sitios extremadamente peligrosos porque sabemos que de manera recurrente va a haber un ciclo de la naturaleza, ya sea normalmente con el clima o de movimiento sísmico, eso por un lado, y luego por otro, pues muchas veces las construcciones más frágiles están asociadas a poblaciones pues, que económicamente tienen menos nivel, ¿no? Aquí mismo veíamos que había barrios considerados más ricos
que no había prácticamente ni una sola grieta en los edificios. Visitamos uno de los hospitales, el hospital grande de la ciudad aquí en el Vistán, y prácticamente no tenía, estéticamente, no tenía ninguna aparente fisura ni daño estructural, y en cambio veíamos otras zonas donde nos hablaban que habían barrios con más de 200 edificios colapsados completamente. Y aquí lo que hemos visto es muchos edificios totalmente colapsados y muchos edificios gravemente afectados. Y esto lleva siempre también un componente socioeconómico, ¿no? A veces también, ¿no?, eso de que siempre a los pobres pues afecta más, pues quizá viene por la parte previa, ¿no?, cómo se han preparado esos edificios, y a veces en las zonas más económicas es donde se puede asentar este tipo de poblaciones. La verdad es que vamos a ver unas imágenes. Bueno, te enteras a las 4, bueno, por terremoto se produce a las 4:15 de la madrugada aproximadamente, y a las 9 tú ya habías decidido que te ibas. ¿Cómo es posible esa inmediatez? Sí, aunque a mucha gente le sorprenda que se crea que estamos así un día y nos levantamos y nos vamos, esto tiene que ir años antes, ¿no? Nosotros tenemos una preparación profesional aquí en nuestras urgencias cotidianas, pero hace ya años andamos casi todos de nosotros un camino hacia una preparación específica para esto. Estamos hablando de Bomberos Unidos Sin Fronteras, que es con la ONG con la que actúas. Exacto, pero cualquier persona que salga a un evento de esta, además de ser un profesional en su vida cotidiana, tiene que tener una preparación específica, porque vamos a ir a estar al abrigo de Naciones Unidas, Agencia Española de Cooperación, las autoridades locales, y tienes que saber cuáles son los procedimientos internacionales y los entrenamientos específicos para estas situaciones. Una vez que has pasado por esa formación y en la ONG te ponen como personal para ser activo en una catástrofe, pues tenemos un grupo de WhatsApp, y ya sobre las 6:00 ya recibimos la Agencia Española de Cooperación Española manda a nuestra ONG, igual que a otras, un aviso de reclamando una ayuda internacional. Nuestra ONG se pone a disposición y a nosotros nos prealertan. Esto lo vemos como a las 7 de la mañana antes de ir al trabajo, y ya sabes que se va a mover algo. Y un rato después pues nos avisan al primer equipo que habíamos puesto en el grupo que podíamos estar activos, que estábamos seleccionados. Contactamos con nuestros jefes, pues yo en mi caso con mi directora de enfermería del 061, que a su vez contactó con mi gerente, y aquí pues también con la presidenta, para informarles de que estábamos seleccionados y que nos teníamos que ir, no podíamos esperar tiempo a permisos administrativos. Y ya a las 9 de la mañana pues empezamos a organizar todo, que básicamente es coger una mochila, una bolsa de aseo, porque a las 4 de la tarde teníamos que estar en Madrid para coger el primer vuelo disponible. Sobre todo porque no podemos llegar tarde. Como habéis visto, ¿no?, la supervivencia es tiempo dependiente en estos casos, y sabemos que a más tiempo, pues menos supervivencia. Juan, el terremoto, ¿te llamó la atención algo de este terremoto? ¿Hay similitudes con otros, con el que tú tuviste en Haití, o con el hecho que se pusiera el que ocurriera? Bueno, las dimensiones no tienen nada que ver, pero con el de Lorca, ¿qué cosas técnicamente hay ahí que se nos escapan al común? Lo primero que llama la atención es la magnitud, sí, porque es un valor que indica la liberación de energía que se trabaja, y es muy alto, entre 7 y 8, casi cercano a 8, sí, muy alto. El de Haití fue también de 7 y pico. No sé si los números serán equivalentes o no, pero en Haití hubieron 240.000 muertos. Sí. Ojo al dato, 240.000 muertos. Aquí llevamos por casi 40.000, casi 1.000, pero seguramente, pues lamentablemente, seguramente irá más. Lorca tenía una magnitud de 5 y pico. Vamos a ver un mapa sí, precisamente de España. Sí, mira, eso sobre que ves es un eso vamos a ver, ahora lo comentaremos ahora después, pero antes quiero que veamos un mapa, el mapa de España, donde se ven algunas imágenes antes de entrar en Lorca y Haití. Sí. El mapa de nuestro país, ahí se ve, Juan. Sí. ¿Qué estamos viendo? Ese es el mapa que determina lo que denominamos peligrosidad sísmica en España, que actualmente está en vigor. Y determina, fijaos, en España, las zonas rojas tienen que ver con la zona de Granada, con parte de la región de Murcia, Almería y parte de Alicante. O sea, entre Granada, Almería, Murcia y Alicante están las zonas más de mayor riesgo, diríamos, peligrosidad, mejor dicho, de España. También en una parte de los Pirineos, pero algo poco relevante. Sin embargo, ese mapa está a punto de cambiar.
Está a punto de cambiar precisamente pues porque la norma que regula la construcción sismorresistente en España es del año 2002, hace ya 20 y tantos años, 21 años, y lleva en proceso de adaptación a las normas europeas pues varios años más. Y con los datos que se han registrado del terremoto de Lorca, precisamente de que hablaba, y otros muchos adelantos que hay en las normativas europeas, como el Eurocódigo 8, pues la adaptación de nuestra normativa a ese Eurocódigo y a los conocimientos derivados fundamentalmente del terremoto de Lorca, hace que ese mapa vaya a cambiar. Y va a cambiar en el sentido de incrementar la peligrosidad en algunas zonas que nos va a afectar a la región de Murcia, aparte de Granada y aparte de Alicante, en el sentido de incrementar la peligrosidad, con lo cual la necesidad de adaptar a las acciones sísmicas, las edificaciones, va a ser mayor todavía, mayor de las que tenemos, aunque la que tenemos es bastante buena. Bien, yo hablaba antes de las características de los edificios, ¿por qué unos se mantienen, otros aguantan? ¿Hay una normativa, hay unos criterios, eso de que el edificio sea rígido, que sea flexible? Sí, bueno, la normativa existe en España, existe desde el año 61-62 en España, o sea que es muy lejana. Es la primera vez que aparece en España una normativa que habla de la acción sísmica del año 62. Y específicamente, esa aparece en una norma que se llamaba la norma de acciones en edificación, y la que habla específicamente de acciones en edificación empezó a aparecer en el año 68. Y de esa ha ido derivando hasta la actual, del año 2002. Y son normas bastante buenas. Es verdad que los edificios, la rigidez, el material con el que se elabora. Hay dos formas de entender la forma en que responde un edificio bien al riesgo sísmico. Una es que el edificio sea suficientemente rígido para que no haya desplazamientos internos y prácticamente lo que hace es moverse, corre el riesgo de caerse, como se ha visto en algunos terremotos de Chile o demás, que los edificios no se rompen, sino que se caen, o se mueven, o se desplazan, o se giran, pero soportan como un sólido rígido el asunto. No es esa la norma que más prolifera, porque cuando el edificio es pequeño, esa forma de rigidizar la estructura hace que sea resistente, pero cuando es alto, por ejemplo, pues es mejor, como los juncos, que es como se dice, que el edificio tenga capacidad de moverse y recuperarse. En ese sentido van las normas europeas. En función de las características de los edificios se intenta que sean más flexibles y otros que sean más rígidos. El problema de la flexibilidad viene después del terremoto, que como se ha movido es posible que la recuperación de ese edificio sea costosa. Yo, entre las imágenes que conseguimos proporcionadas a través de Manolo Pardo de allí, me llamó la atención los equipos, las personas y los animales, los perros, porque y los momentos de silencio también me llamaba la atención, ¿no? Los perros intervenían en primer lugar, luego había unos gritos buscando a personas, luego había, vamos a ver algunas imágenes de estas, luego había unos gritos pidiendo que alguien contestara, silencio para ver si se escuchaba y luego actuar, es decir, había ahí un protocolo que mantener, ¿no? Sí, a ver, de manera inicial, pues la población cuando conoce que en un edificio que ha sufrido un daño, ha colapsado, haya familiares suyos, lo está buscando, pues ellos van a intentar hacer un contacto verbal, ¿no? Nosotros de manera profesional podemos hacer ese contacto se le llama llamada a escucha, haces una llamada en una de las zonas del edificio donde creas que puedes contactar con alguien y ese justo es el momento donde se pide silencio absoluto, se paran las máquinas, se paran los generadores eléctricos, se paran todas las sirenas para intentar tener la mayor fidelidad de esa pequeña llamada de auxilio o respuesta de auxilio que pueda tener la persona. Esa es una de las partes, pero claro, implica que la persona tenga que estar consciente, porque puedes estar inconsciente y estás vivo, pero no puedes responder. Para eso utilizamos también las unidades caninas. Si vemos que no podemos hacer un contacto que sería más sencillo verbal, intentamos detectar vida. ¿Cómo nuestros perros detectan vida con respecto a otros perros que están adiestrados en encontrar pues, sustancias o cadáveres? Los nuestros lo hacen cogiendo el aroma que exhalamos. Cada vez que nosotros respiramos, hacemos una respiración externa y eso tiene un aroma. Para la mayor parte de nosotros, como seres humanos, no tenemos capacidad de determinar ese aroma, pero el perro olfatea cientos de veces más que nosotros y es capaz a veces de detectar esa exhalación hasta kilómetros de distancia. Entonces, estos perros están entrenados en un método que se llama Arcón, es un método autónomo donde nosotros llegamos, como veréis en alguna de las imágenes, llegamos a una estructura donde queremos que el perro verifique, el guía se está quieto y entonces el perro empieza a hacer
una batida autónoma y empieza a intentar ver si encuentra algún rastro de esa exhalación. Si coge un rastro, entonces intenta ver dónde se intensifica y eso nos ayuda a nosotros a intentar determinar cuál es la vía más corta hacia la víctima. Hablando de los edificios, hacía referencia a Lorca. En Lorca me llamó la atención algún material que hemos podido ver, Juan me ha facilitado, en donde se ven esa diferencia de edificios que estaban, ahí la estamos viendo, devastados y otros no. Cuéntanos qué estamos viendo. Bueno, esa imagen que estamos viendo es del único edificio que se cayó con el terremoto de Lorca, ese que estamos viendo. Solamente cayó uno. Sí. Luego hubo que demoler varios más, bastante más. No recuerdo ahora mismo si eran casi 30, 40 por ahí o más incluso. Pero caídos por el terremoto, por los dos terremotos importantes que hubieron, una a continuación de otro, ese es el edificio. Pero para que nos demos una idea de lo que ha sucedido en Turquía, sí. Me preguntabas antes por la magnitud, sí. Casi cercana a 8, la de Lorca estaba en torno a 5, o sea, la diferencia es de 3 puntos. Pero hay que aclarar que esa forma de medir, de Richter que se llama cuando se denuncia, mide la potencia, o sea, la potencia de un número de 10 elevado a ese número. Es decir, la diferencia que hay entre el terremoto de Lorca y el de Turquía es del orden de 1000 veces, para que nos demos una idea de lo que ha pasado allí. O sea, que no es que sea 8-3. O sea, no es que sean 2 puntos o 3 puntos. No, son 3 puntos de 10 elevado a 3, que son 1000. Es decir, estamos hablando de un terremoto que libera una cantidad de energía brutal. Brutal. Es prácticamente impensable que eso pudiera suceder, ni tan siquiera nuestras normativas, en situaciones más desfavorables, prevén cosas así en la zona nuestra. Entonces, para dejarlo claro que no estamos en estas circunstancias. Sin embargo, terremotos como el de Lorca, que no tienen una magnitud muy grande, sucedió que tiene una intensidad muy alta porque fue muy superficial. Ese terremoto estuvo entre 1 y 2 kilómetros de la superficie, que eso es muy poco, y entonces el nivel de afección que hizo en los edificios fue alto, aunque con una respuesta bastante buena, porque solamente cayó un edificio. Y hay que decir que cayó en el segundo terremoto, porque hubieron 3. En el primer terremoto no cayó ninguno. Lo que pasa es que cuando hay una secuencia de terremotos, no sacudidas del mismo, sino secuencias de terremotos distintos, los edificios que van a absorber el segundo terremoto no son los que estaban antes del primero, ya están mermados. Y por eso lo que se procura es conocer si va a haber una secuencia de terremotos, porque no es lo mismo que haya uno que haya 3. Si después de uno viene el segundo y viene el tercero, aunque el primero haya aguantado, el segundo haya aguantado, puede que el tercero ya no lo aguante. Hemos hablado de ese riesgo, de los terremotos, hemos hablado de la intervención de emergencia. Luego, en una situación de caos, de devastación, Manolo, allí estuvisteis ya varios días más trabajando y de pronto ya empieza la cooperación internacional, pero también incluso los recursos. A mí me sorprendió ver una imagen de ese campamento que se levantó en pocas horas con recursos, no sé si propio de Turquía o de ayuda internacional. Hay unas imágenes impresionantes y que dan a entender que se tenían unos recursos o una preparación o una planificación francamente importante, ¿no? Sí, si veis todas esas tiendas, tienen un logo que es AFAD. AFAD es el organismo turco que se encarga de coordinar la emergencia, y nosotros estamos pues en la opinión de que han hecho una gestión bastante buena para el evento que tienen, que no ha colapsado solo una ciudad, es que ha colapsado kilómetros y kilómetros, y han hecho una preparación y una estructura de organización que estamos bastante sorprendidos. Yo he estado en otros eventos y en este hemos visto una respuesta razonable, entendiendo, por respuesta razonable, porque también hay mucho debate en esto en los medios y hay poblaciones que han protestado, entendiendo que es tan gigantesca la superficie y los kilómetros que se han afectado, que es que hubiera desbordado a cualquier gobierno o cualquier país del primer mundo, o incluso lo han hecho mejor que algunos países del primer mundo. Y desde el primer momento que nosotros llegamos tuvimos una coordinación bastante buena con las autoridades, y creo que han hecho un trabajo relativamente bueno para el problema que tenían que gestionar. Y todos esos campamentos, pues en las fotos se ve, ¿no?, que son tiendas de AFAD, estaban bastante organizados, tanto el suministro de agua, de alimentos, la alternativa de vivienda, porque
Aquí hemos encontrado que básicamente había edificios colapsados completamente y edificios gravemente afectados, pero que no tuvimos víctimas intermedias. Vamos a tener muchos fallecidos y luego hemos tenido personas que han salido por sus propios medios de la vivienda y que ahora son el siguiente problema, ¿no? El darle una solución de habitabilidad a estas personas. Estamos hablando de Turquía y de Siria, y quiero poner además énfasis en esto porque ha habido afectados, la zona afectada en los dos países, ¿no? Y además en Siria hasta dos zonas, ¿no? Una más... la que está en manos, digamos, del gobierno y otra más en manos de rebeldes. Y le hace todavía más complicado el acceso a la zona y atender a las personas afectadas de allí, ¿verdad? Sí, en Siria tristemente los datos que tenemos son muy difusos, no hay organismos internacionales que la monitorización podamos considerarla relativamente fiable. En todos estos eventos nosotros tenemos que funcionar con los organismos internacionales y tanto el gobierno español como el resto de organismos no aconsejaban ni casi permitían que entráramos en un territorio como el de Siria, donde no nos pueden dar una solución de seguridad, ¿no? Y al final pues llega un momento que hay que poner también un poco de sentido común y si hay una zona no segura para los equipos nuestros, pues asumimos riesgos relativos, ¿no? En cualquier intervención, pero no podemos meternos en esos ámbitos donde puede ser muy peligroso. Y tristemente, pues seguramente de Siria sea igual o peor, pero la monitorización y los datos que vamos a tener siempre va a ser pues muy poco fiable. Decía, Manolo, la habitabilidad en el futuro, a corto o medio plazo, que hay que intentar solucionarla. Ahí también Juan nos echa una mano, porque él estuvo en ese terremoto terrorífico que se produjo en Haití, y a veces hay soluciones, valga la expresión, ¿no, Juan? Como esta que estamos viendo, pero también eso es Haití. Eso es Haití. Veis que la imagen... Y estamos viendo imágenes de ese terremoto que también ocasionó, fue terrible, y una solución en la que tú trabajaste, Juan, que explícanos cuál fue. Bueno, fue una solución finalmente aceptada por Naciones Unidas. Naciones Unidas, ante ese terremoto tan terrorífico de 240.000 muertos en Haití y más del doble de heridos y demás, planteó la necesidad de refugios temporales, porque se preveía que iban a haber tifones y otro tipo de catástrofes complementarias al terremoto. Y entonces planteó a los Estados miembros de la Unión Europea pues distintas posibilidades de hacer refugios con los materiales que podíamos aportar allí. Nosotros nos desplazamos inicialmente a Haití y vimos que el material que más abundaba era el escombro, como pasa ahora mismo en Turquía, y decidimos hacer refugios con cierta estabilidad, a pequeños movimientos sísmicos y albergar de viento o de tifones y demás, mediante la utilización de sacos de rafia rellenos de escombro triturado. Y fue lo que hicimos. Al principio Naciones Unidas era algo reacia porque pensaba que era un sistema un poco raro, que no habían practicado nunca, y luego ellos mismos vieron que era una posibilidad que permitía que el propio haitiano hiciera sus refugios. Y ahí veis uno, que fue el primero que hicimos, como modelo a seguir. Ese está hecho en Haití, pero aquí mismo en Murcia hicimos un prototipo antes de irnos allí para ensayar todo lo que se iba a hacer, y es un sistema que se planteó como provisional. Sin embargo, cuando los construimos allí, algunos de los miembros de la aldea, dado el nivel de las viviendas que existían entonces, casi que ya lo adoptaron como definitivo. Las tiendas de campaña que se han visto ahí son un gran refugio ahora mismo, para situaciones donde no está previsto que venga otra situación como tal. Yo me alegro de que ahora mismo esos campos de tiendas blancas estén ya existiendo allí, cosa que en Haití no había, porque no era un refugio, porque había otros vientos, lluvias esperados, y no era un refugio. Podía ser muy temporal para 1 o 2 días, pero cuando viniera un temporal de estos lo levantaría, ¿no? Y ese reto, el de tener previsto en todos los países que están cercanos a riesgo sísmico, el refugio temporal de los damnificados, es un tema importante y no resuelto totalmente. Entre otras cosas porque los costes económicos pues no están claros quién los invierte, y sería deseable que no saliera de la iniciativa privada, sino que estuviera con la ayuda de la iniciativa privada, pero organizado con los países que tienen ese riesgo sísmico. España es uno de ellos, en la zona del sureste. Manolo, ¿cuáles son las necesidades que crees tú que tienen allí ahora, en esta zona? Ahora se ha hecho una actuación de emergencia, digamos de rescate, para rescatar a personas que pudieran sobrevivir. Pero luego seguramente suministros, infraestructuras. ¿Cuáles son las siguientes fases?
Claro, ahora pasamos un poquito a lo que llamamos posemergencia. Hay una fase inicial aguda que es de emergencia. Intentamos ir a mitigar directamente los daños sobre los heridos, rescatar personas, atender heridos. Y de manera paralela hay que darle una solución a las personas que no son heridos, no son pacientes, pero necesitan darle, pues están viviendo en estos campamentos, con lo cual necesitan pues las cosas básicas, necesidades básicas de alimentación, de bebida, de asistencia sanitaria, porque van a tener enfermedades comunes y al final van a tener más que en una vivienda normal, porque al final en esta zona está haciendo un frío muy importante, está nevando también muchos días, y esa parte hay que dársela, hay que darle una cobertura hasta que seamos capaces de construir estructuras más estables y pasarlos a otro nivel, ¿no? Eso, por un lado, no hay que olvidar las necesidades psicoemocionales, porque hay una cantidad de fallecidos, hay una afectación como pueblo, hay una afectación directa con los familiares que hayas perdido, pero también como nación y como pueblo en estas zonas van a tener pues también unas necesidades, y en algún momento también tendremos que empezar a plantearnos que mucha gente ha perdido su modo de vida, su modo de trabajo, y al final pues necesitan reestructurar todo eso. Con lo cual hay que entender que casi ha pasado una apisonadora por un sistema social completo y hay que reconstruirlo, pero teniendo a la gente ya con las necesidades. No tenemos tiempo de ir poquito a poquito que crezcan, sino justo la población que estuvimos nosotros era más de 100.000 habitantes y estaba prácticamente devastada. Va a costar mucho volver a engranar una sociedad normal donde una persona pueda tener una casa, pueda ir a un trabajo, pueda a su vez tener un modo de vida, y van a tener pues muchas necesidades, pero en un plano muy holístico, desde las necesidades básicas humanas como supervivencia, necesidades de habitabilidad, pero también no olvidemos las laborales, que mucha gente ha perdido su modo de vida. Juan, yo no sé, decíamos al principio, catástrofe puede haber en muchos lugares, catástrofes naturales. La zona de la región, no sé hasta qué nivel ni se sospechan, ni se plantea que puede haber de esas dimensiones que tú decías. No, pero, ni se sospecha. Vale, pero bueno, alguna puede haber, riesgo. El riesgo, la probabilidad siempre existe, pero es muy lejana, es casi muy improbable. Pero cierto nivel sí que hay. Nuestra normativa no lo contempla. Del nivel ni por ejemplo, del terremoto de Lorca. Bueno, del terremoto de Lorca sí. Eso sí puede haber. El terremoto de Lorca, aunque los efectos estuvieron en cuanto a aceleraciones sísmicas, que es como nosotros vemos la velocidad con la que se mueve el suelo, sí estuvo en el orden de magnitud de lo esperado. Sin embargo, los efectos que produjo pues no se puede decir que es aceptable nada, pero dentro de lo esperado para esa magnitud la respuesta fue adecuada. Vale, pues en unas situaciones del nivel de Lorca que pudieran producirse en la región de Murcia en un futuro, ojalá que no sea así, hay que pensar que hay que prepararse para, primero, que los edificios estén en buenas condiciones, para actuar en el caso de que se produzca de manera inmediata, pero también para luego recuperarse. Todo eso... Yo creo que en nuestra región y en la cercanía se está preparado. Desde el terremoto de Lorca, incluso antes, en la propia región y la cercana, existen los programas, por ejemplo el nuestro, el Sismimur, la respuesta organizada de todo el proceso de ayuda y demás, estaba ya organizado antes del año 2011 en Lorca, y después, en el año 2015, se mejoró todavía con respecto a la anterior, para tener todos esos frentes de crisis cubiertos. E incluso ha habido formaciones específicas para que técnicos y voluntarios que accedan a evaluar edificaciones de este tipo no sean improvisados, sino que tengan previamente una preparación y que estén evaluados por la propia administración para darles la validez y no tener que improvisar. Yo creo que, por lo último que has dicho, es que la última fase, la de reparar, reponer, reubicar y hacerlo dignamente, económicamente viable, etcétera, etcétera, y yo creo que esa todavía no está suficientemente solucionada. De hecho, los terremotos de Lorca son del año 2011 y todavía hay flecos. Quedan flecos. Después de haber pasado ya 12 años, todavía quedan flecos, gracias a Dios pocos, pero todavía quedan flecos, y en el proceso ha habido discusiones de todo tipo.
Está claro, y por tanto ha dejado claro Juan, insistimos una vez más, que evidentemente no tiene nada que ver la magnitud de uno con otro, ni a nivel de infraestructura, ni a nivel humano, evidentemente. La vulnerabilidad de nuestros edificios ni las consecuencias, ni siquiera el riesgo de que pudiera ocurrir. No. Pero evidentemente es un hecho de una magnitud tremenda la que estamos abordando, y en la medida que el de Lorca pudiera producirse o repetirse en la región, pues también hay que poner el acento de que no nos descuidemos. Okay. No para esos niveles de los otros, pero no nos descuidemos. En esa línea, la nueva norma, que lleva el nombre de norma sismoresistente del año 2022, porque se pretendía que entrara en vigor en el 22, se ha quedado ya, todavía no está el borrador publicado, pero no ha sido aprobada, y incide en lo que estás diciendo para que la evaluación sísmica de edificaciones, la evaluación de las existentes, ya está regulado en ese borrador, y por tanto cuando entre en vigor nuestra capacidad de respuesta a los edificios aún va a ser mayor de la que tenemos actualmente. Luego llegaron, Manolo, por cierto, si te llamaran, ¿hay que tomarse un tiempo para recuperarse, o si te llamaran dentro de poquito volverías a irte? Bueno, esto hay que mirarlo siempre de manera global, ¿no? Dentro de las instituciones somos equipo, ¿no? Al final ahora hemos salido un equipo, otras veces han salido otros compañeros. Cuando hay una activación, pues se evalúa dentro de la institución cuáles son las necesidades del evento, cuál es el equipo que hay disponible, y lo normal sería que diéramos paso ahora o oportunidad a otros compañeros que están igual de preparados que yo o casi mejor, ¿no? Si llegara el caso que no hubiera nadie y la necesidad fuera mayor y tuviera que salir, pues seguramente me plantearía salir. Efectivamente, pues, hemos descansado aquí unos días, pues bueno, volveríamos a salir, ¿no? Pero hay que entender esto como un equipo, y que dentro de las instituciones somos muchas personas las que estamos ahí preparadas, como en retaguardia, ¿no? Esperando por si ocurre una necesidad. Y bueno, pues nosotros hemos recibido un impacto, pero realmente nuestro impacto ha sido pues de desgaste del trabajo, y así nosotros no somos las víctimas directas. Las víctimas pues son la gente que ha perdido un familiar o las personas que han fallecido, ¿no? Y hay que entenderlo de esta manera. También nos gusta mucho normalizarlo, que como hablábamos antes, somos trabajadores que intentamos cumplir estándares de calidad, estándares de seguridad, y en este caso bajamos a veces esos estándares porque nos jugamos un poco más de lo habitual, pues algunos riesgos. Y si no se va a un sitio así, pues se va a Uganda o te vas con la ambulancia del deseo, que hay que ver. Pero eso tiene también ese reconocimiento. Reconocimiento, por ejemplo, cuando viajabais en el avión de vuelta con las líneas aéreas turcas, que la tripulación nos hacía un emotivo, un sencillo pero emotivo reconocimiento. O, por ejemplo, a esa cooperación internacional, ahí estamos viendo esas imágenes, con esas insignias de los miembros de la tripulación a quienes estuvisteis allí. O también ayer, anoche precisamente, un equipo turco, el Darüşşafaka de Estambul, vino aquí a la región de Murcia, a Murcia, a jugar contra el Lucan de baloncesto, partido de Champions, y su técnico, su entrenador, que durante el partido era un hombre vehemente, exaltado, como seguramente requiere en gran medida el deporte, pero también nos decía esto sobre la cooperación internacional en general y la española en concreto. Muchos países ahora están empezando a ayudarnos y a enviarnos ayuda. Y por eso me gustaría dar las gracias en especial al Gobierno de España y a los españoles por los equipos de rescate. Ellos están allí salvando la vida de muchas personas y están trabajando muy duro para conseguirlo. Sin duda es un gran sacrificio para ellos, y por eso me gustaría decir otra vez que muchísimas gracias a todos ellos. Juan, me quedo con un dato que has dicho para terminar ya. Ese que has dicho de la diferencia, no son 3 grados de magnitud. Bueno, si son 3 grados de magnitud, pero lo que pasa es que cada grado mide una potencia de 10. Sí. Con lo cual, la diferencia energética liberada en los terremotos de Turquía y el de Lorca, que es el que más conocemos en nuestra zona, está en el orden de 1000 veces, no en el orden del triple o cosas así. No multiplicarlo por 3. No, es una brutalidad, Por eso os digo que ese tipo de liberación no está previsto en ninguno de los estándares normativos ni de España ni de Europa a España, porque se necesita estar en una situación como la que hay allí, donde hay varias placas que confluyen en un mismo sitio, en el mismo donde están,
y en España solamente tenemos 2 placas, la africana y la europea, y con un proceso de acercamiento que libera una cantidad de energía limitada. Importante dentro de España para lo que sucede en el sureste español, en Granada, en Almería, en Murcia y en Alicante, importante para nosotros, pero muy moderado respecto a lo que sucede en el resto del mundo. Terrible, sin duda. Ese terremoto... Terrible, terrible. Que hay que analizarlo desde muchos puntos de vista. Imagino, me parece que duró casi 1 minuto, he leído, o 50 segundos. En un terremoto, yo estaba en un terremoto no de esa magnitud, pero que ha durado 30 segundos y si no te mueres por el terremoto casi te mueres por un infarto, porque es una situación de estrés al que no estamos acostumbrados a que se nos mueva lo estable. Se nos mueve todo, se mueven los muebles y se nos mueven las personas y se nos mueven los animales, pero no estamos acostumbrados a que se muevan los edificios, que se mueven, lo que pasa es que no lo notamos. Y además la impotencia de que no puedes hacer nada a veces. No puedes hacer nada. Sin embargo, la forma en que respondemos al movimiento de la aceleración sísmica, sí estamos acostumbrados a esa misma aceleración y a veces a más en otros vehículos, por ejemplo en los trenes o en los autobuses. Lo que pasa es que ahí asimilamos que esa aceleración es razonable, es normal y no nos causa miedo. Lo que no estamos acostumbrados a que esa aceleración suceda dentro de un edificio. O sea, en sí la aceleración, que es lo que sucede, el cambio de velocidad de 0 a 100 y luego para, es una aceleración que, bueno, podemos estar acostumbrados en otro medio, pero dentro de un edificio no. Y claro, no, es difícil acostumbrarnos a eso. Manolo, al final, yo imagino que te quedas con la satisfacción de haber echado una mano importantísima, que son necesarias, pero también como que se puede hacer más, y a lo mejor ese más no hace falta, hay que volver, seguramente, pero también compartiendo lo que se ha hecho en los medios de comunicación, con los alumnos, para mover a que se hagan cosas, a que la gente participe, que todos hagamos nuestra parte. Sí, yo me crié en una familia pues estupenda, donde he tenido todo lo necesario y sobre todo lo que he tenido ha sido valores, ¿no? Y he visto a mis padres pues desde el ejemplo. Quizás a lo mejor no tenían teorías sobre la relación de ayuda ni otras cosas, pero sí que nos han enseñado, ¿no? Y me acuerdo una vez que a mi padre le pidieron, pues siempre ha donado muchos cuadros para diferentes asociaciones y con eso se vendía, y en uno de los discursos lo dijo, dice, yo no sé no tengo conocimiento como mi hijo para poner un vendaje, pero sí que puedo con mi trabajo y mi esfuerzo, que es pintar un cuadro, donarlo, con eso sacar un dinero y con eso se ayuda a la gente, ¿no? Si de algo nos tiene que quedar de esto y que la gente nos está dando ahora muchos elogios, yo lo digo que lo autotransformen y que se lo lleven para ello, y a lo mejor pues no tienen que ir a Turquía a rescatar gente, pueden ir al vecino de enfrente que vive solo, una persona mayor que a lo mejor necesita ayuda, pueden irse a una asociación de pacientes, pueden hacer cosas que a veces simplemente es acompañamiento personal, ¿no? Creo que todos tenemos capacidad y todos tenemos a nuestro alcance acciones o lugares donde podamos hacer estas ayudas y que van a tener un impacto también importante en la sociedad. A veces estas quedan como muy exóticas o como muy mediáticas, pero creo que todos tenemos una responsabilidad como seres humanos pues de acercarnos a otras personas y donar nuestras habilidades, donar nuestro tiempo. Y cuando nos dicen sois héroes, no somos héroes, somos trabajadores. Si nos gustaría ser algo, sería personas ejemplares, en el sentido de dar ejemplo a otros, que cuando te pones a ayudar a las personas reconectas con tu parte más humana, con tu esencia vital, y una de las cosas importantes por las que estamos aquí, de ayudar a otros, y ojalá que nuestra inspiración valga para eso, para que más personas se acerquen a personas mayores, asociaciones de pacientes o cualquier lugar donde crean que pueden echar una mano. Juan, yo creo que para terminar, seguramente una de las cosas por las que más nos sentimos satisfechos quienes estamos en esta casa, en la Universidad Católica, es precisamente por la implicación, el compromiso de la institución con entidades necesitadas, con asociaciones, con el voluntariado, con ayudar de manera permanente. Eso el presidente José Luis Mendoza lo llevó. Te lo iba a decir ahora mismo, es una herencia que tenemos de nuestro presidente, de José Luis, que ahora la tenemos de nuestra presidenta María Dolores, y antes hablaba con Manolo y con otros directores de titulaciones y de facultades, la facilidad que tenemos nosotros y la aprovechamos, dado que tenemos una universidad muy transversal, de poder transmitir a nuestros alumnos esto, que además de existir en la teoría, tenemos la suerte de contar con prácticas como las de Manolo, como las de otros compañeros, que tenemos la obligación de transmitir a nuestros alumnos, no solamente ya para que conozcan la labor
sanitaria, la labor técnica, la labor social, sí, sino también la de aportar lo que puedan en su mundo cuando dejen de estar en esta universidad. Y en esa línea ya estamos haciendo con algunas otras facultades cursos, seminarios y asignaturas transversales para evitar que la universidad se convierta en facultades independientes, que lo son en lo suyo, pero que en aquello que es común, como esto, tienen que ser transversales. Y en eso la Politécnica y Salud y todos los medios estamos en ello, para que nuestros alumnos también vivan esto, no solamente que lo vean en televisión. Yo soy testigo de ello porque mientras que preparábamos este programa hablaban entre ellos de poner en marcha alguna cosa de formación que seguramente en pocas semanas verá la luz. Gracias, muchísimas gracias Juan Roldán por aportarnos tu conocimiento, muchas gracias Manolo por haber estado aquí esta noche con nosotros y por esa ejemplaridad tuya, hacerla visible. Y vamos a terminar con una de esas iniciativas que decía, y es la de apoyo a los damnificados tanto de Turquía como de Siria, a través de una aportación que puedan hacer cualquiera de ustedes por medio de Bizum a un número que les dejamos. Toda la recaudación va a ir a parar a la cuenta que Cáritas ha abierto expresamente para actuar en esa zona. Gracias a todos ustedes y muy buenas noches.